Hola, tengo 58 años y he vivido en San Diego los últimos 30 años. Construí mi vida lejos de Guadalajara, trabajé duro cada día hasta conseguir $1 millón para comprar de vuelta la casa donde crecimos, la casa que mi familia perdió hace 15 años. Llegué sin avisar, con el corazón lleno de esperanza y una maleta pesada con todo ese dinero, lista para sorprenderlos, para demostrarles que mi sacrificio valió la pena. Pero lo que escuché a través de esa puerta de madera destrozó mi alma. Finge que no estamos en casa, por favor, todos quédense callados. En ese momento, con el peso de la maleta quemando mi mano, sentí que me rechazaban. Me fui sin decir nada, sin golpear de nuevo. Hoy, 8 meses después, vengo a contarte la verdad completa, lo que realmente estaba pasando ese día y por qué fue la mejor cosa que me pudo haber sucedido. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete, porque necesito saber que alguien entiende este dolor. Me llamo Carmen Herrera, tengo 58 años, y esta es la confesión más difícil de mi vida. Vivo en San Diego desde hace 30 años, pero nací en Guadalajara, en una casa colonial del barrio de Tlaquepaque donde los jacarandás florecen morados cada primavera. Durante 3 décadas construí una vida sólida aquí en Estados Unidos, lejos de mi familia, lejos de todo lo que conocía. Me hice gerente de una empresa de importación. Aprendí a vivir sola. Aprendí a no necesitar a nadie. ¿Pero saben algo? La independencia tiene un precio que nadie te cuenta. El precio es la soledad que te come por dentro cada noche cuando cierras la puerta de tu apartamento vacío y nadie pregunta cómo estuvo tu día. El precio es el orgullo que se convierte en una armadura tan pesada que ya no puedes quitártela aunque quieras. Siempre fui conocida por 3 cosas: mi independencia feroz que me hizo cruzar la frontera sola a los 28 años con apenas $500 en el bolsillo, mi incapacidad crónica para pedir ayuda incluso cuando más la necesitaba, y ese corazón blando que escondía detrás de bromas y sarcasmo para que nadie viera mis debilidades. Mi familia en Guadalajara me llamaba la fuerte, la que se atrevió, la que lo logró. Pero yo sabía la verdad. Era simplemente la que huyó. Durante años viví con un conflicto que me desgarraba por dentro. ¿Alguna vez han sentido que el mismo orgullo que los salvó ahora los está matando? Ese orgullo que me dio fuerzas para dejar todo y empezar de cero en un país extraño ahora se había transformado en un muro infranqueable. Tenía miedo de que fuera demasiado tarde para volver. Miedo de que mi familia ya no me necesitara. Miedo de haber estado ausente tanto tiempo que me hubieran borrado de sus vidas como se borra una fotografía vieja que ya nadie quiere recordar. Este año finalmente junté suficiente dinero para hacer algo que había soñado durante 15 años. Vendí mi apartamento en San Diego. Saqué todos mis ahorros. Incluso pedí un préstamo considerable. En total, tenía $1 millón en efectivo. $1 millón que representaba cada hora extra trabajada, cada noche sin dormir, cada sacrificio de 3 décadas. Mi plan era grandioso, como todo lo que hacía yo. Quería comprar de vuelta la casa donde crecimos, esa propiedad colonial que mi familia tuvo que vender hace 15 años por problemas económicos. Sería mi redención. Mi forma de demostrarles que todo valió la pena. Que mi ausencia tuvo un propósito. Que Carmen Herrera no era la cobarde que huyó, sino la heroína que regresó a salvarlos. Una mañana de marzo, con el olor a café mexicano todavía fresco en mis recuerdos de infancia, tomé la decisión más impulsiva de mi vida. Metí todo ese dinero en una maleta pesada, compré un boleto de avión y decidí aparecer sin avisar en Guadalajara. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo yo, mis regalos caros, y mi maleta llena de billetes y sueños. ¿Qué podía salir mal? Llegué a Guadalajara en una tarde soleada donde el aroma de jacarandas en flor perfumaba las calles de piedra. Las campanas de la iglesia tocaban a las 3 de la tarde como habían tocado durante toda mi infancia. Caminé por esas calles que conocía de memoria pero que ahora parecían ajenas. Cada paso me acercaba más a la casa de mi hermana mayor, donde sabía que la familia se reunía los martes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. La maleta me quemaba la mano con su peso. Sudaba no solo por el calor de marzo, sino por los nervios que me consumían. Después de 30 años, después de tantas llamadas breves y distantes, después de tantas excusas para no volver, finalmente estaba aquí. Finalmente iba a hacer lo correcto. Me paré frente a la puerta de madera tallada. Los azulejos de Talavera bajo mis pies reflejaban el sol de la tarde.
Levanté la mano para tocar. Y entonces lo escuché. La voz de mi hermana mayor, clara como el cristal, atravesando la puerta: finge que no estamos en casa, por favor. Todos quédense quietos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No me querían allí. Después de 3 décadas, después de todo lo que había planeado, después de vender mi vida entera para comprarles de vuelta su pasado, no me querían. No toqué la puerta de nuevo. No grité. No hice ninguna escena. Simplemente me di la vuelta, con mi maleta de $1.000.000 y mi corazón hecho pedazos, y caminé hacia la calle donde el sol parecía ahora burlarse de mi ingenuidad. En ese momento juré que nunca volvería. Que Carmen Herrera había cometido su último error con esa familia. Que me iría tan lejos que nunca más pudieran rechazarme así. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar en ese momento de dolor agudo y humillación profunda, era que esa tarde de marzo marcaría el inicio de la transformación más grande de mi vida. Una transformación que me enseñaría que a veces la verdad más dura es la que nos salva. Tomé un autobús esa misma noche hacia Puerto Vallarta. Necesitaba estar lejos de Guadalajara, lejos de esa puerta que nunca se abrió, lejos de las voces que me rechazaron sin siquiera verme. Puerto Vallarta parecía perfecto porque no tenía ningún recuerdo allí. Era terreno neutral donde nadie me conocía y yo podía ser invisible. Renté un cuarto modesto en un hotel cerca del malecón. No era el tipo de lugar donde alguien con $1.000.000 debería quedarse, pero tampoco quería llamar la atención. La habitación olía a sal marina y tenía una pequeña ventana que daba al Pacífico. Pasaba horas mirando esas olas furiosas estrellándose contra las rocas, sintiéndome identificada con su violencia inútil. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba cada mañana pensando que había sido un sueño horrible. Pero luego veía la maleta cerrada con llave en el armario y recordaba que era real. Todo era dolorosamente real. Mi familia no me quería. Habían fingido no estar en casa. Después de 30 años, después de todo lo que había logrado, seguía siendo la hermana no deseada. ¿Alguna vez han sentido que el piso desaparece bajo sus pies y siguen cayendo aunque estén parados? Así me sentía yo. Cada día era un esfuerzo enorme solo para levantarme de la cama. Pedía comida al cuarto porque no quería que nadie viera mi cara. Lloraba en la ducha para que el ruido del agua escondiera mis sollozos. Pero el orgullo es una cosa extraña. Ese mismo orgullo que me impedía pedir ayuda ahora me impedía llamar a mi familia y preguntar qué había pasado. ¿Por qué habían fingido no estar en casa? ¿Qué había hecho yo tan terrible para merecer ese rechazo? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un carrusel enfermo que no podía detener. Pasaron 2 meses así. 2 meses de silencio absoluto. Yo no llamaba a nadie y nadie me llamaba a mí. Era como si Carmen Herrera hubiera dejado de existir para el mundo. Solo las olas del Pacífico eran testigos de mi dolor. Una mañana decidí salir a caminar por el malecón al amanecer. El aire fresco del mar me golpeó la cara y por primera vez en semanas sentí algo además del dolor. Los vendedores ambulantes empezaban a montar sus puestos de artesanías huicholes. El olor a pescado fresco se mezclaba con la brisa salina. Había una belleza triste en todo aquello. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, debía tener unos 80 años, estaba acomodando rebozos tradicionales en su puesto. Sus manos arrugadas trabajaban con una destreza que solo dan décadas de práctica. Algo en su rostro sereno me atrajo. Me acerqué a mirar los rebozos sin intención real de comprar nada. «Buenos días, hija», me saludó con una sonrisa que parecía iluminar toda la mañana. «¿Buscas algo en especial o solo dejas que tu corazón te guíe?». Era una pregunta extraña pero de alguna forma perfecta. Le dije que solo estaba mirando. Pero ella me miró directo a los ojos, de esa forma que tienen las personas mayores que han visto demasiado en la vida como para dejarse engañar por mentiras educadas. «Tu corazón está muy pesado», me dijo sin rodeos. «Cualquiera puede verlo. Cargas algo más que años, cargas culpas que no son tuyas». No sé por qué, pero empecé a llorar allí mismo, frente a una desconocida en un malecón de Puerto Vallarta mientras el sol salía sobre el Pacífico. Ella no dijo nada. Solo esperó pacientemente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras yo me derrumbaba frente a su puesto de rebozos. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo.
Le conté sobre los 30 años en San Diego, sobre el $1.000.000, sobre la puerta que nunca se abrió, sobre el rechazo que me estaba matando por dentro. Hablé sin parar, vaciando todo el veneno que había estado acumulando en mi corazón. La señora, que me dijo que se llamaba Esperanza, escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, me tomó las manos con sus dedos ásperos pero cálidos. Hija, en nuestra cultura mexicana hay algo sagrado que llaman el Día de Muertos. ¿Sabes qué nos enseña? Que los lazos familiares son más fuertes que el tiempo, más fuertes que la distancia, más fuertes incluso que la muerte misma. Pero para que esos lazos funcionen, primero tienes que perdonar. ¿Perdonar?, pregunté con amargura. ¿Perdonar a quien me rechazó sin siquiera abrir la puerta? No, hija, dijo Esperanza con paciencia infinita. Perdonarte a ti misma primero. Perdonarte por haberte ido. Perdonarte por haber estado ausente. Perdonarte por ser humana y tener miedo. Sus palabras me golpearon como una ola enorme. Nunca había pensado en eso. Siempre había culpado a otros por mi soledad, pero nunca me había perdonado a mí misma por crear esa distancia en primer lugar. Esa mañana compré 3 rebozos que no necesitaba y gané una amiga que no sabía que necesitaba desesperadamente. Empecé a visitarla cada día. Nos sentábamos juntas mientras ella trabajaba y me contaba historias sobre el perdón, sobre familias que se habían roto y sanado, sobre mujeres fuertes que habían aprendido que la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, no en la armadura. Poco a poco, las conversaciones con Esperanza comenzaron a plantar semillas de reflexión en mi corazón herido. Tal vez, solo tal vez, había más en esa historia de lo que yo había entendido en mi dolor. Tal vez el rechazo que sentí no fue lo que realmente pasó. Pero mi orgullo todavía era un muro demasiado alto para escalarlo. Estaba en mi 3er mes en Puerto Vallarta cuando mi teléfono sonó con un número desconocido de Tijuana. Casi no contesté. Había rechazado tantas llamadas de vendedores y estafadores que automáticamente mi dedo se movió hacia el botón rojo. Pero algo me detuvo. Una intuición extraña, como esas corazonadas que mi abuela solía decir que eran mensajes del universo. Bueno, contesté con voz cautelosa. ¿Tía Carmen? Era una voz joven, femenina, nerviosa. Soy Lucía. Tu sobrina. El mundo se detuvo. Lucía. La hija de mi hermano menor. La última vez que la había visto tenía 5 años y me había regalado un dibujo de crayones de las dos juntas. Ahora debía tener 25. Una adulta completa que yo no conocía en absoluto. Lucía, logré decir, mi garganta cerrada por la emoción. ¿Cómo conseguiste mi número? Tía, te hemos estado buscando por semanas, su voz sonaba al borde del llanto. Llamé a todas tus amigas en San Diego. Fui a tu apartamento. El nuevo dueño me dio el número de tu trabajo anterior. Nadie sabía dónde estabas. Mi corazón empezó a latir fuerte. ¿Me habían estado buscando? ¿La familia que me rechazó ahora me buscaba? La contradicción no tenía sentido. ¿Por qué me buscaban?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Pensé que había quedado claro en marzo que no me querían allí. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar el tráfico de Tijuana de fondo, voces lejanas, el sonido de la vida continuando mientras mi mundo se tambaleaba. Tía Carmen, dijo Lucía finalmente, su voz quebrada. No sé qué pasó en marzo, pero tienes que saber algo. Mamá Ana está enferma. Muy enferma. Le diagnosticaron una condición que requiere tratamiento experimental en Estados Unidos. Es caro y complicado y la familia entera ha estado trabajando día y noche para juntar dinero. Ana. Mi hermana mayor. La que había dicho que fingieran no estar en casa. La imagen de ella enferma me partió algo por dentro que ni siquiera sabía que todavía podía romperse. ¿Qué tipo de enfermedad?, pregunté, sintiendo como todas mis defensas se desmoronaban. Lucía me explicó. Era una condición seria pero tratable si se detectaba a tiempo. El problema era que el tratamiento solo estaba disponible en ciertos hospitales especializados en Estados Unidos. Mi hermana había estado viajando cada semana de Guadalajara a Los Ángeles para consultas. La familia vendió joyas heredadas de mi abuela. Todos trabajaban turnos extras. Mi hermano había hipotecado su negocio. Pero tía, continuó Lucía, necesito que sepas algo más. Ese día de marzo,
Cuando llegaste sin avisar, la familia estaba reunida pero no por lo que piensas. Me dijeron que fingieran no estar en casa, interrumpí, el dolor todavía fresco después de 3 meses. Lo escuché claramente. Estaban en terapia familiar, tía Carmen. Con una psicóloga de Guadalajara. Llevaban meses en sesiones, tratando de procesar tu ausencia, hablando sobre cómo acercarse a ti después de tantos años. La terapeuta les había dicho que no atendieran la puerta durante las sesiones para mantener el espacio seguro y concentrado. Nadie sabía que eras tú del otro lado. El cuarto empezó a dar vueltas. Me senté pesadamente en la cama, el teléfono apretado contra mi oreja. Todo este tiempo. Todo este dolor. Todo por un malentendido cruel del destino. Pero hay más, tía, dijo Lucía, y por su tono supe que venía algo importante. Esa sesión específica de terapia era para prepararse para contarte algo que la familia guardó por años. Un secreto sobre tu adopción. ¿Mi qué? Las palabras no tenían sentido. ¿De qué adopción hablas? Tía, fuiste adoptada cuando eras bebé. La familia nunca te lo dijo porque te amaban como si fueras de su sangre. Pero encontraron documentos hace años que mostraban que tienes derecho a un fondo fiduciario que tu padre biológico estableció antes de morir. Un fondo grande. La terapia era para decidir cómo contártelo sin que te sintieras rechazada o diferente. No podía respirar. 58 años viviendo una vida que pensaba que conocía, y resulta que todo era una mentira. O no una mentira, sino una verdad protegida. Una verdad guardada con amor pero verdad al fin. ¿Dónde estás, tía?, preguntó Lucía suavemente. Por favor, dime dónde estás. La familia te necesita. Yo te necesito. Mamá Ana pregunta por ti todos los días. Le dije que estaba en Puerto Vallarta. Le prometí que pensaría en todo. Colgamos con la promesa de hablar pronto. Me quedé sentada en esa cama de hotel barato, mirando la maleta cerrada en el armario que contenía $1.000.000 que había juntado para comprar el amor de una familia que siempre me había amado, solo que yo estaba demasiado ciega por mi orgullo para verlo. Lloré esa noche. Lloré por los 30 años perdidos. Lloré por mi hermana enferma. Lloré por la niña de 6 meses que fue adoptada en una familia que la protegió tanto que nunca le contó la verdad. Lloré por Carmen Herrera, la mujer fuerte que resultó ser simplemente una mujer asustada. A la mañana siguiente fui a ver a Esperanza en su puesto del malecón. Le conté todo. Ella sonrió con esa sabiduría de quien ha vivido demasiado como para sorprenderse por las ironías crueles de la vida. «¿Ves, hija?», me dijo mientras acomodaba sus rebozos. El universo tiene formas extrañas de enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Tu familia nunca te rechazó. Tu miedo te rechazó a ti misma. Tenía razón. Como siempre. Pero ahora enfrentaba un nuevo obstáculo: ¿cómo volver después de haber huido tan dramáticamente? ¿Cómo admitir que estuve equivocada? ¿Cómo reconstruir puentes que yo misma había quemado? Pasé noches sin dormir en ese cuarto de hotel donde el sonido de las olas no lograba callar mis pensamientos turbulentos. La revelación de Lucía me había dejado tambaleando entre el alivio de saber que mi familia no me había rechazado y la angustia de haber malinterpretado todo tan terriblemente. Pero había algo más que me carcomía por dentro. La mención de mi adopción. El fondo fiduciario. Un padre biológico que nunca conocí. Decidí que antes de volver a Guadalajara necesitaba entender completamente quién era Carmen Herrera. No podía presentarme frente a mi familia sin conocer mi propia historia. Tomé un vuelo de regreso a San Diego, cargando todavía esa maldita maleta con el $1.000.000 que ahora parecía más una carga que una bendición. En San Diego busqué al abogado que había manejado la venta de mi apartamento, un hombre meticuloso llamado Roberto Salinas que trabajaba en un pequeño despacho en el distrito de Gaslamp. Le expliqué lo que Lucía me había contado y le pedí que investigara. Necesitaba documentos. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Roberto trabajó rápido. En 2 semanas había reunido archivos de adopción, documentos notariales antiguos, registros que databan de hace casi 60 años. Me citó en su oficina un martes lluvioso, una rareza en San Diego que parecía reflejar perfectamente el clima de mi corazón. «Carmen», comenzó Roberto, extendiendo una carpeta amarillenta sobre su escritorio, «tu historia es más compleja y hermosa de lo que imaginabas.
Los documentos contaban una historia que nunca supe que era mía. Fui adoptada a los 6 meses de edad por la familia Herrera en Guadalajara. Mi padre biológico se llamaba Alejandro Ruiz, un empresario exitoso de Hermosillo que había establecido un fondo fiduciario considerable para mi futuro antes de su muerte en un accidente cuando yo tenía apenas 2 años. Mi madre biológica había muerto en el parto. Alejandro, sabiendo que estaba enfermo del corazón, había organizado todo para que yo fuera adoptada por una familia amorosa y tuviera recursos garantizados para mi vida. El fondo fiduciario, explicó Roberto, ha estado creciendo durante 58 años. Con intereses compuestos e inversiones inteligentes que el administrador hizo, ahora vale aproximadamente $2 millones. 2 millones. Tenía 2 millones esperándome y nunca lo supe. Pero lo que me golpeó más fuerte no fue el dinero. Fue entender que Alejandro Ruiz, un hombre que conocí solo a través de papeles amarillentos, me había amado lo suficiente para asegurar mi futuro incluso sabiendo que no estaría allí para verme crecer. ¿Por qué mi familia nunca me dijo?, pregunté, lágrimas corriendo por mis mejillas. Roberto suspiró, pasando páginas hasta encontrar cartas escritas a mano. Tu madre adoptiva, Elena Herrera, escribió varias cartas al administrador del fondo a lo largo de los años. Aquí está una de cuando tenías 10 años. Tomé la carta con manos temblorosas. La letra de mi madre era elegante pero temblorosa, escrita en tinta azul desvanecida. En ella explicaba que cada día esperaba el momento correcto para contarme sobre mi adopción, pero que cada día me veía tan feliz, tan integrada en la familia, que no podía soportar la idea de hacerme sentir diferente. Prometía contarme cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Pero entonces yo me fui a Estados Unidos a los 28 años. Y la distancia que creé hizo que una conversación ya difícil se volviera imposible. Mi familia cargó ese secreto durante 30 años, esperando el momento correcto que nunca llegó porque yo misma me aseguré de mantenerlos a distancia. Hay más, dijo Roberto, sacando otro documento. Tu familia descubrió la existencia del fondo cuando vendieron la casa hace 15 años. Entre los documentos legales de la propiedad encontraron papeles viejos que mencionaban el fideicomiso. Intentaron contactar al administrador pero les dijeron que solo tú podías reclamar el dinero cuando estuvieras lista. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas doloroso. La terapia familiar no era solo para procesar mi ausencia. Era para encontrar la forma de contarme que tenía un pasado que desconocía, recursos que nunca reclamé, y una historia de amor de un padre biológico que nunca conocí pero que me protegió desde la tumba. Salí de la oficina de Roberto ese día con la carpeta bajo el brazo y una nueva perspectiva de mi vida. El $1.000.000 que había juntado con tanto sacrificio parecía ahora insignificante comparado con los 2 millones que había tenido derecho toda mi vida. Pero más importante que cualquier cifra era entender finalmente que había sido amada desde antes de poder recordar. Amada por Alejandro Ruiz, quien me dio vida y futuro. Amada por Elena y José Herrera, quienes me dieron un hogar y familia. Amada incluso cuando yo me empeñé en mantener a todos a distancia. Esa noche, en un hotel cerca del aeropuerto de San Diego, abrí por primera vez en meses mi computadora y busqué información sobre Alejandro Ruiz. Encontré artículos viejos en periódicos digitalizados. Fotografías borrosas de un hombre joven con sonrisa amable y ojos tristes. Había sido conocido en Hermosillo por su generosidad, su amor por la música ranchera, y su trabajo con comunidades indígenas. Miré esas fotografías durante horas, buscando rastros de mí misma en sus facciones. ¿Tenía yo su nariz? ¿Sus manos? ¿Su corazón vulnerable escondido detrás de una fachada fuerte? Por primera vez en mi vida entendí que Carmen Herrera no era solo la mujer que construía en San Diego. Era también la hija de Alejandro y de su amor perdido. Era la hija adoptiva de Elena y José. Era un puente entre historias, entre mundos, entre amores diferentes pero igualmente verdaderos. Y finalmente entendí qué tenía que hacer. No podía seguir huyendo de mi pasado. No podía seguir dejando que el orgullo dictara mi vida. Era hora de volver a Guadalajara, no como la salvadora con una maleta de dinero, sino como la hija pródiga que finalmente había aprendido que el verdadero valor no estaba en lo que podía comprar, sino en el amor que siempre había estado allí esperándome. Volví a Guadalajara en julio, cuando el cielo tiene ese azul intenso de temporada de lluvias y las tardes explotan en tormentas que refrescan la ciudad. Pero esta vez no fui directo a la casa de mi familia. Esta vez fui con un plan diferente, una estrategia nacida de conversaciones con esperanza en Puerto Vallarta y largas noches de reflexión.
renté un apartamento pequeño en el centro histórico, en un edificio colonial de 3 pisos donde las paredes gruesas guardaban secretos de siglos y el sonido de mariachis flotaba cada noche desde las plazas cercanas. Era un lugar modesto pero lleno de carácter, con un balcón diminuto desde donde podía ver las cúpulas de la catedral y sentir el pulso de la ciudad que me vio crecer. Le llamé a Lucía y le expliqué mi plan. No quería aparecer de repente y causar más drama. Quería reconstruir los puentes de forma gradual, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación. Ella entendió inmediatamente y se convirtió en mi aliada, mi guía en esta misión delicada de reconexión. Tía, me dijo por teléfono con su voz joven llena de esperanza, la abuela va al mercado de San Juan de Dios todos los sábados en la mañana. Siempre llega alrededor de las 8, cuando todavía está fresco y los vendedores acaban de montar sus puestos. Así comenzó mi regreso silencioso. El primer sábado me levanté cuando todavía estaba oscuro. Me vestí con ropa sencilla, sin maquillaje, sin pretensiones. Caminé hasta el mercado con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El mercado de San Juan de Dios siempre había sido mi lugar favorito en Guadalajara. El aroma de especias y frutas tropicales creaba una sinfonía sensorial que ningún otro lugar podía igualar. Me moví entre los pasillos llenos de color, pasando puestos de chiles secos, montañas de mangos maduros, canastas de tortillas recién hechas. Y entonces la vi. Mi madre, Elena Herrera, con sus 82 años caminando despacio pero con dignidad entre las barracas. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño simple. Llevaba una bolsa de tela sobre el brazo y examinaba jitomates con la misma concentración que yo recordaba de mi infancia. No me acerqué inmediatamente. Solo la observé desde la distancia, memorizando cada gesto, cada movimiento. Había envejecido, claro, pero seguía siendo la Elena que me enseñó a cocinar mole, que me cantaba canciones de cuna, que me abrazó cuando me caí de la bicicleta y raspé mis rodillas. Después de varios minutos reuní el coraje y caminé despacio hacia ella. Me acerqué por el lado, fingiendo examinar los mismos jitomates. Nuestras manos casi se tocaron cuando ambas alcanzamos el mismo tomate maduro. Ella volteó. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo en ese mercado ruidoso lleno de vendedores gritando precios y compradores regateando. Vi el reconocimiento instantáneo en sus ojos, seguido por un destello de sorpresa, luego alegría, luego incertidumbre. Carmen, susurró mi nombre como una oración. Hola, mamá, dije, usando esa palabra que no había pronunciado en 30 años. No hubo abrazo dramático. No hubo llanto instantáneo. Solo 2 mujeres paradas entre montañas de verduras, mirándose con décadas de palabras no dichas flotando entre ellas. ¿Café?, preguntó ella finalmente, su voz temblorosa pero firme. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Caminamos juntas hacia una de las cantinas tradicionales del mercado, donde paredes cubiertas de fotos antiguas y calendarios viejos de toreros testificaban décadas de reuniones familiares y celebraciones. Nos sentamos en una mesa de madera rayada. Ella ordenó 2 cafés cargados y pan dulce. Durante largo tiempo no dijimos nada, solo nos mirábamos como memorizándonos nuevamente. Pensé que no querías verme, dije finalmente, mi voz quebrándose. Ese día de marzo, cuando dijiste que fingieran que no estaban en casa. Mamá cerró los ojos, dolor cruzando su rostro arrugado. Ay, mi hija. Ese maldito día. Estábamos en terapia. La psicóloga nos había dicho que no atendiéramos a nadie durante la sesión. ¿Cómo íbamos a saber que eras tú? Cuando Lucía nos dijo semanas después que habías estado allí, que habías escuchado eso. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Casi me muero del dolor, Carmen. Casi me muero pensando que te habíamos lastimado así. Le conté sobre Puerto Vallarta. Sobre Esperanza y sus rebozos. Sobre los meses de dolor malinterpretando su rechazo. Sobre el $1.000.000 que junté para comprarles de vuelta la casa. Sobre mi descubrimiento de la adopción y el fondo fiduciario. Ella escuchó todo, tomando mi mano sobre la mesa con sus dedos ásperos pero cálidos. Siempre quisimos contarte sobre Alejandro, dijo cuando terminé. Pero eras tan feliz, tan nuestra. Tenía miedo de que sintieras que te habíamos mentido. Y luego te fuiste a Estados Unidos y la distancia hizo todo más difícil. Cada año que pasaba, cada llamada corta que hacía más imposible encontrar el momento correcto.
Lucía me dijo que Ana está enferma, cambié el tema porque era demasiado doloroso quedarnos en las disculpas. Me dijo que necesita tratamiento en Estados Unidos. Mamá asintió, su rostro envejeciendo 10 años de repente. Está luchando, mija. Viaja cada semana a Los Ángeles. El tratamiento es caro. Hemos vendido lo que podemos. Tu hermano hipotecó su negocio. Pero seguimos adelante porque ella es una guerrera, como tú. Respiré profundo. Mamá, tengo dinero. Mucho dinero. Y quiero usarlo para ayudar a Ana. Para ayudar a toda la familia. No porque necesite comprar su amor, sino porque finalmente entiendo que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con ausencias. Por primera vez en 30 años, mi madre me abrazó. Allí, en esa cantina llena de extraños comiendo chilaquiles y tomando café con leche, nos aferramos la una a la otra como náufragos encontrando tierra firme después de décadas flotando en océanos separados. Ese fue el primer paso. El primero de muchos que tendría que dar para reconstruir lo que mi orgullo y mi miedo habían destruido. Mi reencuentro con mamá en el mercado marcó el inicio de un proceso lento y deliberado de reconexión. Nos vimos 3 veces más esa primera semana, siempre en lugares neutrales. Una vez en el Parque Agua Azul donde caminamos entre árboles centenarios y ella me contó historias de mi infancia que yo había olvidado, otra vez en la librería Gandhi donde compramos libros que nunca leeríamos solo por el placer de estar juntas, y una tarde lluviosa en su casa cuando ella insistió en que viniera a comer pozole. Fue en esa comida cuando vi a mi hermano menor por primera vez en 30 años. Javier tenía ahora 55 años, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de preocupaciones que no compartía fácilmente. Había sido el mediador de la familia toda su vida, siempre tratando de mantener la paz entre personalidades fuertes. Nos miramos con cautela al principio, como dos extraños que compartían apellido pero poco más. Pero mamá, con su sabiduría de matriarca, nos dejó solos en la cocina mientras ella preparaba el café. Carmelita, dijo Javier usando el apodo de mi infancia. ¿De verdad volviste? Volví, respondí simplemente. Y esta vez me quedo. Vi lágrimas formarse en sus ojos. Este hombre que había cargado el peso de la familia durante años, que había perdido su negocio de exportación de tequila artesanal por la crisis económica, que trabajaba turnos dobles en una fábrica para ayudar con los gastos médicos de Ana, finalmente tenía a alguien más con quien compartir la carga. Perdóname, dijo de repente. Perdóname por no haber ido a buscarte a San Diego. Por no haber insistido en que volvieras. Por dejar que los años pasaran sin luchar más por tenerte aquí. Lo abracé fuerte, este hermano que apenas recordaba pero que mi corazón reconocía instantáneamente. No hay nada que perdonar, Javi. Fui yo quien construyó los muros. Ustedes solo respetaron mi decisión. Esa noche compartimos historias hasta la madrugada. Javier me contó sobre sus hijos que yo apenas conocía, sobre su pasión por el tequila artesanal que heredó de nuestro abuelo, sobre sus sueños de crear una cooperativa de pequeños productores de agave. Le conté sobre San Diego, sobre los inviernos que nunca me acostumbré después de tantos años de calor mexicano, sobre mi trabajo en la empresa de importación y cómo extrañaba el sabor del chile de árbol que hacía mamá. A través de Lucía, quien se había convertido en mi enlace con la familia, supe que Ana estaba lista para conocerme nuevamente. Pero ella estaba en Los Ángeles para su tratamiento esa semana, y la familia pensó que sería mejor esperar hasta que regresara a Guadalajara. Tía, me dijo Lucía una tarde mientras tomábamos café en el balcón de mi apartamento, hay algo que debes saber sobre mamá Ana. Ella es la que más sufrió tu ausencia. Era tu hermana mayor, tu protectora. Cuando te fuiste, sintió que había fallado en mantenerte segura aquí. Pero yo elegí irme, protesté. Nadie me obligó. Lo sé. Pero ella no lo ve así. Ella cree que si Guadalajara hubiera sido suficiente para ti, nunca habrías necesitado buscar algo más al norte. Esas palabras me persiguieron durante días. Nunca había pensado que mi partida podría haber lastimado a Ana de esa forma. En mi mente, yo era la valiente que se atrevió a buscar mejor vida. Nunca consideré que ella podría haber interpretado mi partida como un rechazo. Mientras esperaba el regreso de Ana, usé ese tiempo para conocer mejor a Lucía. Era una joven brillante que trabajaba como traductora en Tijuana, ayudando a migrantes con documentación legal. Había estudiado en la UNAM y hablaba inglés, español y algo de francés.
Era todo lo que yo podría haber sido si me hubiera quedado en México y perseguido mis sueños con el apoyo de mi familia. ¿Por qué te quedaste en México?, le pregunté una tarde. Con tus habilidades podrías conseguir trabajo en Estados Unidos fácilmente. Lucía sonrió, mirando hacia las cúpulas de la catedral desde mi balcón. Porque mi familia está aquí, tía. Mi vida está aquí. No todos necesitamos cruzar fronteras para encontrar nuestro lugar en el mundo. Sus palabras no fueron dichas con malicia, pero me golpearon fuerte. Tenía razón. Yo había asumido que el éxito solo existía al otro lado de la frontera, que quedarme en México habría significado conformarme con menos. Pero mirando a Lucía con su vida plena y significativa, entendí que el éxito es relativo, que la felicidad no tiene fronteras. Una tarde recibí una llamada de Roberto, mi abogado en San Diego. Los papeles para reclamar el fondo fiduciario estaban listos. $2 millones esperándome. Junto con mi millón de ahorros, tenía $3 millones para hacer algo significativo. Esa noche me reuní con Javier y le conté sobre el dinero. Le propuse un plan: usar parte para el tratamiento completo de Ana en la mejor clínica posible, otra parte para invertir en su sueño de la cooperativa de tequila, y otra para establecer un fondo educativo para Lucía y otros jóvenes de la familia. Javier me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Carmelita, eso es demasiado. No puedes simplemente regalar tu vida así. No estoy regalando nada, le dije firmemente. Estoy invirtiendo en lo único que realmente importa. Estoy invirtiendo en familia. También le conté sobre otro plan que había estado formando. No quería comprar la casa vieja de Tlaquepaque. Ese capítulo estaba cerrado. En su lugar, había encontrado un terreno hermoso en la misma zona donde podríamos construir algo nuevo. Un espacio diseñado para reuniones familiares, con cuartos para cuando yo visitara, con un jardín grande para los nietos de la familia, con una cocina enorme donde mamá pudiera enseñar sus recetas a las nuevas generaciones. ¿Visitarás?, preguntó Javier. ¿No te quedas? Respiré profundo. Estoy vendiendo todo en San Diego, Javi. Esta vez me quedo de verdad. Ya no hay nada que me ate allá. Mi vida, mi futuro, todo está aquí ahora. Vi lágrimas correr por las mejillas de mi hermano, este hombre fuerte que había cargado tanto durante tanto tiempo. Nos abrazamos en silencio, sellando un pacto tácito de reconstruir lo que el tiempo y la distancia habían erosionado. Pero todavía faltaba el reencuentro más difícil. Ana volvería de Los Ángeles en 3 días, y yo tendría que enfrentar a la hermana que me protegió toda mi infancia, la hermana que inconscientemente rechacé con mi partida, la hermana que ahora luchaba por su vida mientras yo finalmente aprendía a vivir la mía. Ana llegó a Guadalajara un jueves por la tarde. Lucía me había mantenido informada de su viaje, de cómo el tratamiento la dejaba exhausta pero esperanzada, de cómo había llorado cuando supo que yo había vuelto y quería ayudar con sus gastos médicos. Nos reuniríamos en casa de mamá, en esa sala familiar donde crecimos jugando, peleando, soñando. Llegué temprano, nerviosa como adolescente en su primera cita. Mamá preparó té de manzanilla y galletas de nuez, esos rituales reconfortantes que hacen que las conversaciones difíciles sean un poco más llevaderas. Cuando Ana cruzó la puerta, mi corazón se detuvo. Había envejecido, obviamente. 59 años más el desgaste de la enfermedad habían dejado su marca. Estaba más delgada de lo que recordaba, con pañuelos coloridos cubriendo su cabeza donde antes tenía cabello abundante. Pero sus ojos, esos ojos cafés que me vigilaban cuando era niña para asegurarse de que nadie me molestara en el patio de la escuela, esos ojos seguían siendo los mismos. Nos miramos a través de la sala. 30 años de silencio, de llamadas breves y distantes, de cumpleaños no celebrados juntas, de crisis no compartidas, todo flotaba entre nosotras como un río imposible de cruzar. Fue ella quien dio el primer paso. Caminó despacio hacia mí y extendió sus brazos. Sin palabras, nos abrazamos. Y en ese abrazo se rompieron todas las represas que yo había construido durante 3 décadas. Lloré en su hombro como no había llorado desde que era niña. Lloré por los años perdidos, por el malentendido de marzo, por su enfermedad, por mi orgullo estúpido que nos robó tanto tiempo. Ya está, hermanita, susurró Ana, acariciando mi cabello como hacía cuando yo tenía pesadillas de niña. Ya estás aquí. Eso es lo único que importa ahora. Nos sentamos juntas en el sillón donde veíamos novelas cuando éramos adolescentes.
Mamá sirvió el té y discretamente se retiró a la cocina, dándonos espacio. Ana, comencé, mi voz todavía temblorosa, necesito explicarte lo que pasó en marzo. ¿Por qué vine sin avisar? Porque me fui sin dar oportunidad de que me explicaran. Le conté todo. El $1.000.000. Mi plan de comprar la casa vieja. Como escuché su voz diciendo que fingieran no estar. Los meses en Puerto Vallarta convencida de que me habían rechazado. Mi descubrimiento del fondo fiduciario y la verdad sobre mi adopción. Ella escuchó sin interrumpir, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Carmen, ese día estábamos en terapia precisamente para encontrar la forma de acercarnos a ti. Durante años he cargado con la culpa de no haber sabido cómo mantenerte aquí, de no haber sido suficiente razón para que te quedaras. No, te interrumpí. Nunca fue sobre ti. Fue sobre mí, mi orgullo, mi necesidad de demostrar que podía hacerlo sola. Lo sé ahora, continuó Ana. La terapia me ayudó a entender eso. Pero durante décadas pensé que había fallado como hermana mayor. Y luego, cuando descubrimos sobre tu adopción y el fondo fiduciario entre los papeles de la casa, tuve terror. Terror de que si te lo contábamos sintieras que te habíamos guardado secretos, que no eras realmente nuestra hermana. Siempre fui su hermana, dije firmemente. La sangre no hace la familia. El amor hace la familia. Y ustedes me amaron desde que era un bebé. Ana sonrió a través de sus lágrimas. Eras la bebé más linda del mundo. Tenías estos cachetes enormes y te reías de todo. Mamá solía decir que trajiste luz a nuestra casa. Pasamos horas compartiendo recuerdos. Ella me contó historias de mi infancia que yo no recordaba, cómo insistí en ir a su boda vestida de princesa cuando tenía 5 años, cómo defendí a Javier de los matones del barrio aunque él era 3 años mayor que yo, cómo lloré durante días cuando vendieron la casa porque era el único hogar que había conocido. Le conté sobre San Diego, sobre las navidades sola en mi apartamento, sobre cómo cada día de los muertos miraba hacia el sur y me preguntaba si ellos pondrían mi foto en el altar familiar o si ya me habrían olvidado. Nunca, dijo Ana con fiereza. Nunca te olvidamos. Tu foto siempre estuvo en el altar. Mamá cocinaba tu platillo favorito cada año esperando que tu espíritu lo compartiera con nosotros. Esa revelación me partió nuevamente. Todo este tiempo pensando que me habían borrado mientras ellos me mantenían viva en sus rituales y tradiciones. Ana, sobre tu tratamiento, cambié el tema porque necesitaba decirlo antes de perder el valor. Tengo dinero. Mucho dinero. Y quiero pagar por el mejor tratamiento posible. No en esa clínica de Los Ángeles donde viajas cada semana exhausta. Sino en San Diego, en una clínica de primera donde puedo acompañarte, donde puedes quedarte en mi apartamento que todavía no vendo, donde puedo cuidarte como tú me cuidaste toda la vida. Vi resistencia en sus ojos. El mismo orgullo Herrera que corría por mis venas. La misma dificultad para aceptar ayuda que me había caracterizado toda la vida. No quiero tu dinero, Carmen, dijo suavemente. No volví a tu vida para ser tu carga. Y yo no volví a la tuya para ser espectadora, respondí con firmeza. Esto no es caridad, Ana. Esto es familia. Esto es lo que debía haber hecho hace 30 años si no hubiera sido tan orgullosa y ciega. Negociamos durante 1 hora. Finalmente aceptó, no porque quisiera, sino porque entendió que necesitaba hacer esto tanto como ella necesitaba el tratamiento. Era mi forma de comenzar a reparar 30 años de ausencia. Cuando salí de casa de mamá esa noche, bajo un cielo estrellado de Guadalajara perfumado con jacarandas en flor, sentí por primera vez en décadas que estaba exactamente donde debía estar. No era la Carmen exitosa de San Diego. No era la hija pródiga con maletas llenas de dinero. Era simplemente Carmen Herrera, hermana, hija, tía. Y eso, finalmente, era suficiente. Los siguientes 3 meses los pasé entre San Diego y Guadalajara, coordinando el traslado de Ana a una clínica especializada en California. Roberto, mi abogado, me ayudó con todos los papeles médicos, visas, seguros. Usé el dinero del fondo fiduciario para pagar el tratamiento completo por adelantado en el Centro Oncológico Moores de UC San Diego, uno de los mejores del país. Ana se mudó temporalmente a mi apartamento en San Diego. Vendí la mayoría de mis muebles, pero mantuve lo esencial para que ella estuviera cómoda. Javier y Lucía venían a visitarla cada 2 semanas.
Mamá vino una vez pero el viaje la cansó demasiado, así que decidimos hacer videollamadas diarias. Las salas de espera de hospitales tienen algo peculiar. El tiempo se mueve diferente allí, bajo luces fluorescentes que nunca se apagan, rodeado de revistas viejas y el olor omnipresente a desinfectante. Fue en esas salas de espera, entre tratamientos y consultas, donde Ana y yo tuvimos las conversaciones más profundas de nuestras vidas. Una tarde, mientras esperábamos los resultados de unos análisis, Ana sacó un sobre amarillento de su bolso. He cargado esto durante 15 años, dijo, pasándome el sobre con manos temblorosas. Son cartas. Cartas que Alejandro Ruiz, tu padre biológico, escribió antes de morir. Las encontramos cuando vendimos la casa. Estaban en una caja escondida en el ático junto con los documentos del fondo fiduciario. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Había 3 cartas escritas en papel grueso, con tinta negra que se había desvanecido pero seguía legible. Estaban dirigidas, para mi hija Carmen, cuando sea lo suficientemente mayor para entender. Las leí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Alejandro escribía sobre su amor por mi madre biológica, María, quien murió dándome vida. Escribía sobre su corazón débil y cómo sabía que no le quedaba mucho tiempo. Escribía sobre su decisión de ponerme en adopción con la familia Herrera, gente buena que conoció en Guadalajara y que deseaban desesperadamente una hija. Pequeña Carmen, decía una de las cartas, nunca te conoceré, pero ya te amo más de lo que creí posible amar. Tu madre María me dio el regalo más grande, tú. Y ahora le doy a la familia Herrera ese mismo regalo. No porque no te quiera, sino precisamente porque te amo lo suficiente para asegurar que crezcas rodeada de amor constante que yo no podré darte. El dinero que dejé es mi forma de cuidarte desde donde quiera que esté. Úsalo para ser feliz, para perseguir tus sueños, para vivir la vida que tu madre y yo no pudimos vivir juntos. Miré a Ana a través de mis lágrimas. ¿Por qué nunca me diste estas cartas? Porque tenía miedo, admitió Ana. Miedo de que te sintieras menos nuestra. Miedo de que quisieras buscar a la familia Ruiz y te alejaras aún más. Era un miedo egoísta e injusto, lo sé ahora. Tomé su mano. Ana, estas cartas no me hacen sentir menos Herrera. Me hacen sentir doblemente amada. Alejandro me amó lo suficiente para dejarme ir. Ustedes me amaron lo suficiente para hacerme suya. Soy la hija más afortunada del mundo. En esos meses de tratamiento, Ana y yo sanamos más que su cuerpo. Sanamos décadas de malentendidos, de distancias no elegidas, de palabras no dichas. Me contó sobre su propia vida, sus miedos, sus sueños truncos cuando tuvo que dejar la universidad para ayudar en casa. Le conté sobre mi soledad en San Diego, las veces que casi llamé para pedir ayuda pero el orgullo me lo impidió, las nochebuenas mirando por la ventana familias celebrando mientras yo comía sola comida china de un restaurante abierto. Un día, mientras descansaba después de una sesión particularmente difícil de quimioterapia, Ana me preguntó algo que había estado evitando. ¿Vas a buscar a la familia Ruiz? ¿Quieres conocer tus raíces biológicas en Hermosillo? Lo había pensado, claro. Pero mi respuesta fue clara. Algún día, tal vez. Pero primero necesito fortalecer las raíces que ya tengo. Ustedes son mi familia, Ana. El resto es historia interesante, pero ustedes son mi presente y mi futuro. Los médicos del Moores traían buenas noticias cada semana. El tratamiento experimental funcionaba mejor de lo esperado. Los tumores se encogían. Los análisis mejoraban. Ana estaba ganando la batalla. Durante uno de esos días buenos, cuando Ana tenía energía suficiente para caminar por el vecindario, fuimos a una cafetería mexicana en el barrio de Barrio Logan. Nos sentamos en el patio decorado con murales vibrantes y ordenamos champurrado y conchas. ¿Sabes lo que más me duele?, dijo Ana de repente. Todos estos años pensé que habías construido una vida perfecta aquí. Pensé que eras feliz y exitosa y que habías dejado Guadalajara atrás porque habías encontrado algo mejor. Nunca imaginé que estabas tan sola. Construí una ilusión, admití. En las llamadas les contaba solo los éxitos, nunca las luchas. Les mostraba solo la fachada brillante, nunca la casa vacía detrás. Pensé que si admitía que estaba sola, que a veces me arrepentía de haberme ido, sería admitir que había fallado. No fallaste, Carmen. Solo estuviste perdida. Como todos estamos a veces. Esa conversación marcó un punto de inflexión.
Decidimos que cuando regresáramos a Guadalajara, organizaríamos una reunión familiar grande. No solo para celebrar la recuperación de Ana, sino para que yo pudiera finalmente hablar abiertamente con todos. Para que pudiera pedirles perdón por mi ausencia y empezar verdaderamente de nuevo. Pero antes de eso, necesitábamos un último milagro. Los doctores querían hacer una cirugía final para remover los restos del tumor. Era arriesgada pero necesaria. La programaron para noviembre. La noche antes de la cirugía, Ana y yo nos quedamos despiertas hablando en mi apartamento. Si algo sale mal mañana, comenzó. No va a salir mal, interrumpí. Pero si sale mal, insistió, quiero que sepas que estos últimos meses contigo han sido el regalo más grande. Me devolviste a mi hermana pequeña. Y más que eso, me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nada va a salir mal, repetí, tomando su mano. Porque ahora tenemos demasiado futuro por delante. Tenemos una casa que construir en Tlaquepaque. Tenemos nietos que criar. Tenemos 30 años de recetas de mamá que aprender juntas. La cirugía duró 7 horas. Fueron las 7 horas más largas de mi vida. Caminé los pasillos del hospital hasta memorizar cada azulejo, cada cuadro en las paredes, cada planta en los rincones. Javier y Lucía volaron de emergencia y esperamos juntos, unidos en el miedo y la esperanza. Cuando el cirujano finalmente salió, su sonrisa lo dijo todo antes de que hablara. La cirugía fue un éxito completo. Removimos todo el tejido afectado. Con el tratamiento de seguimiento, las probabilidades de remisión completa son excelentes. Nos abrazamos los tres en ese pasillo, llorando de alivio y gratitud. Ana había ganado. La vida había ganado. Y nosotros, finalmente reunidos, habíamos ganado también. Ana recibió el alta médica en diciembre, justo a tiempo para Navidad. Regresamos juntas a Guadalajara, esta vez no como extrañas reconectando sino como hermanas que habían atravesado fuego juntas y salido más fuertes del otro lado. La familia organizó una reunión en casa de mamá para celebrar el regreso de Ana y mi permanencia definitiva en México. Pero yo tenía otros planes. Había algo que necesitaba hacer, algo público y significativo que cerrara este capítulo de mi vida y abriera uno nuevo. Le pedí a Javier que reuniera a toda la familia extendida en el terreno de Tlaquepaque que había comprado. Toda la familia, primos que no veía desde la infancia, tíos que creían que me había olvidado de ellos, sobrinos que apenas me conocían. Organicé que vinieran el 24 de diciembre por la tarde, diciéndoles que tenía un anuncio importante. El terreno era hermoso, ubicado a pocas cuadras de donde estuvo nuestra casa de infancia. Había un jacarandá viejo y majestuoso en el centro, sus ramas extendiéndose como brazos protectores. Bajo ese árbol coloqué una mesa larga con fotos de familia, algunas viejas y amarillentas, otras recientes. Había fotos mías de bebé con Elena y José, fotos de los 3 hermanos Herrera cuando éramos niños, fotos de navidades pasadas, de primeras comuniones, de graduaciones a las que nunca asistí. Pero también puse fotos nuevas. Fotos de Ana y yo en San Diego durante su tratamiento. Fotos de Lucía y yo explorando Guadalajara. Fotos de mamá enseñándome de nuevo a hacer mole en su cocina. Estaba creando un altar de memoria viva, un puente visual entre el pasado que abandoné y el futuro que estaba construyendo. Cuando la familia comenzó a llegar esa tarde, el sol de diciembre pintaba el cielo de naranja y dorado. Eran casi 40 personas. Vi caras que reconocía vagamente, niños que nunca había conocido, algunos rostros amigables y otros reservados. Sabía que algunos estaban resentidos por mi larga ausencia. Sabía que otros me veían como la pródiga que regresaba con dinero pensando que podía comprar el perdón. Esperé hasta que todos estuvieran allí, reunidos bajo el jacarandá. El murmullo de conversaciones llenaba el aire junto con el aroma de buñuelos y ponche que mamá había preparado. Pedí silencio. Familia, comencé, mi voz temblando pero firme, gracias por venir. Sé que muchos de ustedes están confundidos sobre por qué los llamé aquí. Algunos probablemente están enojados conmigo después de 30 años de ausencia. Y tienen derecho a estarlo. Vi a mamá limpiar lágrimas. Ana me sonreía con apoyo. Javier tenía su brazo alrededor de mamá. Lucía grababa todo con su teléfono. Hace 9 meses vine a Guadalajara con $1 millón en una maleta, continué. Pensé que podía comprar mi camino de regreso a esta familia.
Pensé que si les devolvía la casa que perdieron, eso borraría 30 años de llamadas vacías y ausencias injustificables. Algunos murmuraban entre la multitud. Vi a un tío mayor cruzar los brazos con escepticismo. Pero ese día, cuando llegué sin avisar a casa de Ana, escuché algo que me destrozó. Escuché que dijeran que fingieran no estar en casa. Y me fui. Me fui convencida de que me habían rechazado, de que ya no tenía lugar aquí. Ana dio un paso adelante como si fuera a interrumpir, pero le hice una seña de que me dejara continuar. Pasé meses enojada, dolida, sintiéndome rechazada. Pero la verdad era más compleja y más hermosa de lo que mi orgullo me permitía ver. Ese día estaban en terapia familiar, tratando de encontrar la forma de acercarse a mí, de contarme verdades que habían guardado por amor pero que sabían que necesitaba conocer. Hice una pausa, respirando profundo. Esta era la parte difícil. La primera verdad es que fui adoptada. Mis padres biológicos fueron Alejandro Ruiz y María Sánchez, quienes me dieron vida pero no pudieron criarme. La segunda verdad es que Elena y José Herrera me eligieron, me amaron, me hicieron suya de formas que van más allá de la sangre. Saqué las cartas de Alejandro Ruiz de mi bolso y las sostuve en alto. Mi padre biológico escribió estas cartas antes de morir. En ellas explica por qué estableció un fondo fiduciario para mí. ¿Por qué eligió a los Herrera? Porque el amor a veces significa dejar ir. Le pasé las cartas a mamá Elena, quien las leyó en voz alta con voz quebrada. Cuando terminó, no había ojo seco bajo ese jacarandá. Incluso el tío escéptico se limpiaba lágrimas disimuladamente. Durante 30 años, continué, construí murallas de orgullo. Pensé que pedir ayuda era debilidad. Pensé que admitir que los extrañaba era admitir que había fallado. Pero estaba equivocada. La verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad. La verdadera valentía está en volver y decir, me equivoqué, punto. Saqué entonces papeles legales de mi bolso. Este terreno es nuestro. No mío. Nuestro. He creado un fideicomiso familiar donde cada uno de ustedes es beneficiario. Vamos a construir aquí una casa multigeneracional. Un lugar donde celebremos Navidades juntos. Donde los niños jueguen como nosotros jugábamos. Donde los secretos sean reemplazados por verdades compartidas. También saqué documentos sobre el negocio de Javier. He invertido en la cooperativa de tequila artesanal de Javier. Cada familia en esta reunión tiene acciones. ¿Creceremos juntos o no creceremos? Finalmente, saqué los papeles del fondo educativo. Y he establecido un fondo para la educación de todos los jóvenes de esta familia. Para que ninguno tenga que elegir entre sus sueños y su familia como yo pensé que tenía que hacer. El silencio era absoluto. Luego, desde la parte de atrás, escuché una voz. Era mi tío Ernesto, el hermano mayor de mi padre adoptivo, un hombre de 70 años que había sido como mi abuelo durante mi infancia. Carmen Herrera, dijo con voz fuerte, caminando hacia adelante. Durante 30 años te juzgué. Pensé que nos habías abandonado por dinero y orgullo. Pero veo ahora que tú también estabas perdida. Todos estamos perdidos a veces. Se paró frente a mí, este hombre orgulloso que nunca mostraba emociones, y me abrazó. Bienvenida a casa, mi hija. Verdaderamente a casa. Uno por uno, los demás se acercaron. Algunos con lágrimas, algunos con palabras de perdón, algunos simplemente con abrazos que decían más que cualquier palabra. La familia que pensé que me había rechazado me recibía de vuelta con brazos abiertos. Bajo ese jacarandá, mientras el sol se ponía sobre Tlaquepaque y las campanas de la iglesia tocaban anunciando Nochebuena, finalmente entendí el significado verdadero de familia. No era perfección. Era perdón. No era ausencia de conflicto. Era la voluntad de trabajar a través del conflicto. No era nunca fallar. Era levantarse cada vez que fallabas y intentarlo de nuevo. Han pasado 6 meses desde aquella Nochebuena bajo el jacarandá. Estoy sentada ahora en el balcón de mi apartamento permanente en Guadalajara, mirando las cúpulas de la catedral mientras el sol de la mañana pinta todo de dorado. A mi lado, Ana prepara café con el método tradicional que mamá nos enseñó. Javier acaba de llamar emocionado porque la cooperativa de tequila recibió su primer pedido grande de un distribuidor en Estados Unidos. Lucía está abajo en su auto esperándome para ir al terreno donde la construcción avanza cada día. La casa multigeneracional está tomando forma.
Tiene 5 habitaciones grandes, cada una con su propio baño. Una cocina enorme con 2 estufas porque mamá insistió en que necesitamos espacio para cocinar juntas. Un patio central con fuente donde el sonido del agua nos recordará que la vida fluye constantemente. Y en el centro de todo, protegido por un círculo de piedra decorativa, está el jacarandá donde revelé mis verdades a la familia. Esta mañana vamos a plantar más árboles alrededor de la propiedad. Lucía investigó sobre especies nativas de Jalisco y eligió un naranja, un aguacate y 3 más jacarandás. Para que en 30 años, me dijo, cuando seamos viejas, podamos sentarnos bajo su sombra y contar a nuestros nietos cómo casi lo perdimos todo por orgullo pero lo recuperamos por amor. Mi vida ha cambiado completamente. Dejé mi trabajo en San Diego y ahora trabajo como consultora para pequeñas empresas de importación y exportación en Guadalajara. Uso mi experiencia de 30 años para ayudar a otros a construir puentes entre México y Estados Unidos. Irónicamente, el tiempo que pasé lejos me dio herramientas que ahora uso para fortalecer mi comunidad local. Ana está en remisión completa. Va a controles cada 3 meses en San Diego, y yo la acompaño siempre. Esos viajes se han convertido en nuestra tradición especial de hermanas. Visitamos museos, caminamos por la playa, comemos en restaurantes mexicanos donde ella critica amistosamente que la comida nunca sabe tan buena como la de mamá. Mamá, a sus 83 años, ha florecido de formas que nunca imaginé. Su compañero, el profesor retirado que la ayuda con la huerta comunitaria, se ha integrado completamente a la familia. Se llama Arturo y tiene una risa contagiosa que hace que mamá se sonroje como adolescente. Al principio me preocupé que hubiera estado sola durante tanto tiempo esperándome, pero ella me corrigió gentilmente: mija, yo no estuve esperándote. Estuve viviendo mi vida esperando que tú vivieras la tuya. Ahora ambas podemos vivir nuestras vidas juntas. He ido 2 veces a Hermosillo para investigar sobre Alejandro Ruiz, mi padre biológico. Encontré primos lejanos que me recibieron con curiosidad y calidez. Me mostraron fotos de él cuando era joven, me contaron historias sobre su generosidad y su amor por la música norteña. No sentí que fuera a traicionar a los Herrera conocer mis raíces biológicas. Al contrario, me hizo apreciar más profundamente a la familia que me eligió. El negocio de tequila de Javier, ahora llamado Agave Hermanos, en honor a nuestra reconexión, emplea a 15 familias de pequeños productores. Usamos métodos tradicionales y cada botella cuenta parte de nuestra historia familiar. En la etiqueta hay una imagen del jacarandá bajo el cual nos reunimos. Es nuestro símbolo de raíces, crecimiento y nuevos comienzos. Lucía está planificando mudarse a Guadalajara el próximo mes. Quiere abrir una oficina de traducción especializada en documentos legales para migrantes. Le ofrecí invertir en su negocio, pero me dijo que quiere hacerlo con su propio esfuerzo. Tía, me explicó, tu regalo no fue el dinero. Fue mostrarme que está bien cambiar de planes cuando descubres que tus prioridades cambiaron. Hoy es especial por otra razón. Esta tarde inauguramos oficialmente la casa con una fiesta familiar. Pero antes, en privado, vamos a crear nuestro propio ritual. Cada miembro de la familia inmediata escribió una carta dirigida al futuro, sellada en sobres que enterraremos en una cápsula del tiempo bajo el jacarandá central. Las abriremos en 10 años, en 2036, cuando la casa haya visto una década de celebraciones, lágrimas, risas y vida compartida. En mi carta escribí sobre las lecciones aprendidas. Sobre cómo el orgullo puede construir prisiones más fuertes que cualquier muro de concreto. Sobre cómo el amor verdadero no es posesivo sino liberador. Sobre cómo nunca es tarde para empezar de nuevo si tienes el coraje de admitir que estabas perdida. También escribí sobre Esperanza, la vendedora de rebozos en Puerto Vallarta que fue mi primera maestra en este viaje de regreso. Fui a visitarla el mes pasado y le llevé una invitación a la inauguración de la casa. No pudo venir por su edad, pero me regaló un rebozo especial tejido con hilos morados y dorados. Los colores del jacarandá y del sol, me dijo. Para que recuerdes que incluso en los momentos más oscuros, la belleza está esperando florecer. Ese rebozo ahora cuelga en la entrada de la casa nueva, un recordatorio para todos que entren de que a veces los extraños son ángeles disfrazados, que la sabiduría puede venir de lugares inesperados, que estar perdido es simplemente el primer paso para ser encontrado. Mientras termino mi café en este balcón que pronto dejaré por la casa nueva, reflexiono sobre el viaje extraordinario de estos 9 meses. Vine a Guadalajara pensando que podía comprar el perdón y el amor con $1 millón. Descubrí que ya tenía ambos,
solo que había estado demasiado ciega para verlos. Sacrifiqué mi independencia feroz, mi vida establecida en San Diego, mi zona de confort construida durante 3 décadas. Pero gané algo que el dinero nunca pudo comprar, pertenencia verdadera. Gané hermanos que me conocen completamente. Gané una madre que me eligió 2 veces, una al adoptarme y otra al perdonarme. Gané una familia extendida que decidió que el amor es más fuerte que el resentimiento. Ana me llama desde la cocina. Es hora de irnos. Lucía está tocando el claxon impaciente abajo. La vida nos espera, llena de promesas y posibilidades. Bajo las escaleras de este apartamento por última vez como mi residencia principal. Mañana me mudaré oficialmente a la casa nueva. Esta noche dormiremos todos allí por primera vez, en colchones en el piso porque todavía no llega toda la mobiliaria, pero juntos finalmente. En el auto, camino al terreno, Lucía pone música ranchera en el estéreo. Es una canción vieja que solía cantar mi padre adoptivo José. Ana y yo la cantamos juntas, desafinadas y felices, mientras Guadalajara pasa por las ventanas con toda su belleza caótica. Pienso en la Carmen de 9 meses atrás, parada frente a una puerta cerrada con una maleta llena de dinero y un corazón lleno de dolor. Si pudiera hablarle a esa Carmen, le diría que el rechazo que sintió fue el empujón que necesitaba para finalmente romper sus propias barreras. Que el dolor que creyó insoportable fue simplemente el parto de una nueva versión de sí misma. Le diría que el dinero es útil pero el tiempo es invaluable. Que la independencia es admirable pero la conexión es esencial. Que estar fuerte todo el tiempo es agotador, pero estar vulnerable con las personas correctas es liberador. Y le diría que la familia, la verdadera familia, no es perfección. Es compromiso. Es elegir quedarse incluso cuando es difícil. Es perdonar lo imperdonable porque el amor es más grande que el dolor. Es construir puentes donde otros construyen muros. Es plantar árboles bajo cuya sombra tal vez nunca te sentarás pero tus nietos sí. Llegamos al terreno y veo a toda la familia ya reunida. Mamá y Arturo están marcando dónde plantar cada árbol. Javier tiene las palas listas. Primos que conocí hace 6 meses ahora me saludan con abrazos genuinos. Los niños corren alrededor del jacarandá central, su risa llenando el aire como música. Esta es mi vida ahora. No la vida perfecta que imaginé en San Diego. No la vida solitaria que toleré durante 30 años. Sino una vida real, desordenada, ruidosa, hermosa, llena de gente que me conoce completamente y me ama de todos modos. Tomo una pala y comienzo a cavar el primer hoyo para el naranjo. La tierra está dura pero fértil. Con cada palada siento que estoy plantando no solo un árbol sino mi propio futuro. Raíces nuevas en tierra antigua. Comienzos frescos en un lugar que siempre fue hogar. Y mientras trabajo, rodeada de familia bajo el sol de Jalisco, finalmente sé sin duda alguna que estoy exactamente donde debo estar. No porque sea fácil. No porque sea conveniente. Sino porque por primera vez en 58 años, soy completamente yo misma sin disculpas ni armaduras. Carmen Herrera ha encontrado su camino a casa. Y casa, descubro, no es un lugar. Es la gente que decide quedarse contigo incluso cuando les das 1000 razones para irse. Es el perdón que se ofrece antes de que lo pidas. Es el amor que espera pacientemente, década tras década, hasta que estés lista para recibirlo. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. Y ahora, finalmente, es mi vida.